De acuerdo a la información brindada por Registros Públicos de Lima, usted participó del Instituto Peruano de Economía. Sí. Su objeto es coadyuvar al desarrollo equilibrado, sostenido del Perú y bueno, dio una Sí. descripción. Ahí usted ha reunido a personajes como Roberto Abusada, Sí. Patricio Barclay, Sí. Jorge Camet, en fin. Este instituto ha tenido participación en el desarrollo de políticas a fin de promover la ejecución de obras a través de concesiones. A ver, el IPE yo creo que es hoy uno de los centros de investigación, como se dicen ahora, think tanks o tanques de pensamiento más importantes del Perú. Eso es una institución que viene de hace muchos años. Yo no he participado directamente en directorios con las personas que usted ha mencionado, por ejemplo el señor Camet o el señor Barclay, sí con el señor Roberto Abusada. Yo cuando trabajaba en Bacus participé en el directorio del IPE. No se dedica necesariamente a hacer financiamiento, lo que hace es un gran centro de pensamiento de buenas políticas públicas y buenas políticas económicas. En ese orden de ideas y de actividad, ¿este instituto ha participado a través de análisis u opinión en algún proyecto de inversión en el país ejecutado como concesión? Por ejemplo, IRSA Sur, Olmos o IRSA Norte. No, yo no he participado en ningún tipo de evaluación financiera, técnica, de ningún proyecto en mi vida profesional que tenga que ver con concesiones. ¿Usted no participando? ¿El instituto sin usted? A ver, yo participé en el directorio del instituto, creo ya hacia el 2014, tal. No vi ningún, no recuerdo haber participado, o que el IPE haya participado, digamos. Yo iba cada 2 o 3 meses a un directorio. No recuerdo que haya participado en ningún proyecto de financiamiento, ¿me dice usted? No. Que hayan hecho estudios a través de análisis y que hayan servido como sustento a las empresas brasileras y sus proyectos. No recuerdo en un caso particular. ¿Han emitido publicaciones o estudios contratados por privados sobre algún proyecto como los que acabamos de mencionar? IRSA Sur, Norte, Olmos. No lo sé. En mi época, digamos, el directorio estaba más centrado en ver, oye, cuáles iban a ser los ingresos y gastos, cuáles iban a ser los temas de estudio de políticas públicas. Usted ha realizado viajes a Brasil en junio del 2004, en noviembre del 2004, en junio del 2005, abril del 2006, diciembre del 2007. ¿Recuerda los motivos de sus viajes a Brasil? Debe haber hecho la revisión, me imagino, sí. De estos viajes. Sí, he tenido varios viajes. Creo que mi primer viaje fue cuando tuve 15 años. Sin embargo, en esas reuniones... Le pregunto por esos sí, que involucran su gestión sí, como alto funcionario. Sí, de esos lo que he podido revisar es reunión justamente para ver este tema de mecanismos innovadores. Creo que viajamos varios viceministros. Después viajo también en calidad de viceministro en esta reunión de Río. Después vuelvo a viajar como viceministro. Hay unas reuniones muy conocidas que son las reuniones de los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2 oportunidades las reuniones van rotando de países. En esa reunión participé también. Esa me parece que es la del 2005. Después yo soy parte del Foro Económico Mundial. He participado en reuniones en Brasil, me parece que es la del 2007. También este año he participado en otra reunión del Foro Económico Mundial en Sao Paulo. Entonces sí, he participado varias veces en reuniones en Brasil. ¿En estas reuniones se ha reunido alguna vez con ejecutivos de Odebrecht? No recuerdo Marcelo ninguna. Odebrecht, ¿con Jorge Barata? No recuerdo ninguna reunión con funcionarios con Marcelo Odebrecht en particular. ¿Con Jorge Barata? No recuerdo una reunión en particular con el señor Barata. Sí recuerdo cuando ya ministro de Economía aquí alguna vez pidió reunión. ¿Para tratar qué temas? En general, digamos, es política de los ministerios de Economía. Cuando es ministro, muchos empresarios, ejecutivos te piden reuniones para ver desde la situación económica qué proyectos nuevos se van a dar, etcétera. Son muchas veces más reuniones protocolares.
Usted ha hablado de los mecanismos financieros innovadores Sí. y se va citando varias veces acá, y en realidad usted lo resume solamente a esta forma de pagar, la forma de mostrar la deuda, ¿no es Sí. cierto? De mostrar el endeudamiento. Y el ¿Eso es déficit. lo único? Sí. Ese es, o sea, toda una agenda de trabajo de todo un equipo del MEF era solamente para ver la forma en la cual iban a presentar el endeudamiento que garantice que puedan haber mayores inversiones en este tipo de proyectos La agenda y del- encima sí. con los cuales ustedes no estaban de acuerdo. Sí, la agenda, la verdad, del MEF era cómo oponerse a ese cambio en la contabilización. La agenda suya, interna, porque no creo que haya sido la del presidente Toledo. La agenda del Ministerio de Economía, del Viceministerio al menos, Ya. esto era una tendencia que había a nivel del Grupo de Río, muchas veces promovido por los cancilleres, etcétera, y el Ministerio de Economía no consideraba que eso era algo importante. Sin embargo, dado que las reuniones internacionales mencionaban estos temas, nosotros íbamos a tratar de explicar por qué no se debía hacer este tipo de cambios. ¿Y explicaron por qué no se debería hacer este tipo de cambios? Su posición quedó sentada en que eso no era algo con lo que el Perú, a través del MEF, estuviese de acuerdo. Digamos, no sé si hubieron documentos, ¿no? Pero en las reuniones expresábamos eso. Tanto es así que al final no hubo un cambio en la contabilidad de las finanzas públicas. Durante el último año, el 2006, el último año del gobierno de Alejandro Toledo, se suscribieron 3 adendas a los contratos de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, IRSA Sur. Las 2 primeras adendas sirvieron para reconocer costos de transitabilidad por el adelanto de ejecución de las obligaciones efectuadas por el concesionario, mientras que la adenda 3 permitió hacer bancable al proyecto para su financiamiento, pero a costa de que el Estado peruano asuma la mayor parte de los riesgos sin que el concesionario dé una contraprestación a cambio por los mismos. Le consulto, ¿quién propuso este mecanismo de pago denominado CR Pago? ¿Cuál fue el sustento para proponer este mecanismo? A ver, nuevamente, señora Presidenta, los temas de las adendas la maneja directamente el concedente, es decir, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y lo que hace el MTC es solicita opinión a los órganos técnicos de otros ministerios para conocer la opinión. Por ejemplo, creo que es importante para el Ministerio de Economía conocer si alguna adenda puede cambiar el equilibrio financiero de los contratos inicialmente. Esta tercera adenda, como bien dice usted, entiendo se comienza a gestionar alrededor de abril del 2006. Ajá. Esto es a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Efectivamente. De la información que yo he podido revisar, esa adenda tiene opinión de la Secretaría Técnica de Transportes, tiene opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes, tiene también opinión de la Dirección General de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía, también tiene opinión de OCITRAN, que era el regulador en ese momento, y de la CAF. Y lo que se establece ahí es que estos CR pagos no implican ningún tipo de variación en el equilibrio económico financiero del contrato, no hay afectación de mayor gasto ni se cambia el monto de inversión. Lo que entiendo que estos CR pagos tenían la función de hacer más bancable los proyectos para obtener los financiamientos de parte del concesionario. Es decir, reflejaba que el concesionario necesitaba de financiamiento y garantías del Estado para realizar la ejecución de la obra. Congresista, al igual que en otros proyectos, desde que se estableció, no estuve en la negociación ni en Proinversión para saber exactamente, pero todos los contratos de esta naturaleza, desde lo que es la aprobación del plan de promoción, se establece que el Gobierno Nacional va a dar algún tipo de garantías, ya sea a nivel de endeudamiento o líneas de crédito de enlace. Acordémonos que en esos años el Perú todavía no tenía grado de inversión y lo que se necesitaba eran garantías a nivel del Estado, pero además, digamos, muchos de los inversionistas, no solo brasileños, sino en general todos, te pedían no solo la garantía del Estado, sino te pedían la garantía de un organismo multilateral.
En este caso, ¿cuánto asumió el Estado financiar? De lo que he visto, Y de paso me cuenta cuál fue la inversión del privado, si es que está en no posición tengo su todos información. esos datos. Acuérdense que no participé en la concesión. Sin embargo, sí he visto después algunos contratos y estamos hablando de financiamientos entre 50 y 90 millones, dependiendo de qué tramos de la interoceánica estábamos hablando. A ver si lo tengo acá. Acá está. Dice, otorgar garantía que respalda la línea de crédito de enlace a favor de la CAF por 59 millones para el tramo 2 y 91.3 millones para el tramo 3, conforme a los contratos de concesión de los tramos 2 y 3. Es decir, se estableció, entiendo, en la convocatoria, se estableció en el contrato, que termina siendo contrato ley, que iba a haber ese tipo de apoyo para línea de crédito de enlace. Además de esa línea de crédito de enlace, el Estado asumió casi la totalidad de la inversión de la obra. ¿Conoce, y le insisto acá, en estos tramos me dice cifras, ¿conoce cuál era la inversión del privado? Tomando en cuenta que esto fue planteado como una inversión cofinanciada. Sí, esto era, creo que esa era la intención. Entiendo que toda la obra iba a tener un costo total de 800 millones, alrededor de 800 millones de dólares, pero no conozco cuál era el equilibrio en ese momento. Terminó en 4.000 y prácticamente con cero inversión del privado en un proyecto cofinanciado. En la medida que estuvo avanzando, su viceministerio y luego ministerio, ¿cómo evaluó este proyecto? Digamos, yo estuve en el ministerio desde el 16 de agosto del 2005 hasta el 28 de julio del 2006. En esas épocas no se vislumbraba ni había ningún documento que diga que esta obra iba a terminar costando los montos que usted ha mencionado. La única referencia que se tenía en ese momento era lo que se establecía en el contrato para dar estas líneas de crédito. Sin embargo, a pesar que usted no tiene la información en este momento, nosotros hemos ido avanzando en obtener esta misma. Y, por ejemplo, la información financiera mostrada en los estados financieros auditados que se ha alcanzado la Comisión para los periodos 2006 al 2017, se observa que Odebrecht ha ganado 337 millones de soles sin haber invertido. No conozco esa información. Esta forma de haber trabajado, yo voy a terminar de hacer estas preguntas porque necesitamos tener también respuestas técnicas por parte de quienes han participado directa o indirectamente en este proyecto. ¿Este mecanismo implicó que el Estado pague intereses y garantice préstamos a favor del concesionario ante otros organismos? ¿Cuál era el beneficio para el Estado peruano? Hemos hablando de los CR-pagos. Ok, CR-pagos. Los CR-pagos, como yo los entiendo, como le digo, no participé directamente en esa adenda 3, pues no me correspondía porque era concedente. Sin embargo, hubieron opiniones del director de la Dirección de Endeudamiento del Ministerio, y de los documentos que he pedido, los CR-pagos terminaban siendo una forma de certificar que el Estado iba a pagar esos montos a los cuales se había comprometido. Quizás si hacemos un paralelo con otro tipo de contratos, terminan siendo como una especie de letras, ¿no? Uno tiene un contrato que dice vas a pagar tanto, y cómo efectivizas esos pagos a través de letras. Entonces, finalmente creo que los CR-pagos terminaban siendo la certificación de lo que se establecía en el contrato. ¿Lo que se ha venido pagando a los acreedores de los CR-pagos es el mismo valor señalado en el certificado? No lo sé, acuérdese que yo termino mi función el 28 de julio del 2006, todavía ahí no se había iniciado, digamos, la ejecución a pleno de esta carretera. ¿Qué
es lo que conoce sobre los RPAOs que pueda compartir con esta comisión? Eso es un poco que le cuento, ¿no? Es un mecanismo que lo he visto, se ha utilizado después en algunas otras obras, también lo he visto en otros países. Son mecanismos interesantes que no aumentan la deuda, no aumentan la inversión. Lo único que son mecanismos, instrumentos que ayudan a mejorar la bancabilidad del proyecto. Es como si tuviéramos el contrato dice, bueno, el Estado se compromete a pagar tanto de una forma anual, pero en vez de ese contrato lo que se hace son certificados, y esos certificados son de libre negociabilidad. Entonces, creo que eso le ayudaba a los concesionarios a mejorar, digamos, la capacidad de endeudamiento por tener un instrumento financiero que es de más fácil negociación. ¿Usted ha prestado servicios al Banco de Crédito? No. En ningún momento a lo largo de su carrera no ha trabajado con el Banco de Crédito para el Banco de Crédito. ¿En alguna consultora con el Banco de Crédito? No, soy cliente nomás. Y de otros bancos también. ¿Latin America Enterprise Fund Managers? Nunca. ¿Latin America Enterprise Capital Corporation? Nunca. ¿El Dorado Assets Management? Nunca. ¿First Capital Inversiones y Asesorías Limitadas? Nunca. ¿First Capital 2 Inversiones y Asesorías Limitadas? Nunca. ¿Latin America Enterprise Chile Limitada? Ninguna. ¿First Capital Inversiones y Asesorías Limitadas? No. ¿Saicon Development Chile S.A.? ¿Saico? ¿O SICOM? No, no conozco. ¿Alguna empresa del grupo First Capital? No he tenido, y para ser más explícito, no he tenido ninguna relación comercial ni en ninguna empresa con el señor Sepúlveda. ¿Con el señor Pedro Pablo Kuczynski? Tampoco. He tenido una relación profesional en el ámbito público. También cuando él fue miembro directorio de Bacus. Yo no estaba acá, pero después él era miembro. Pero no he tenido ninguna relación comercial diferente con él. Y sí, sobre todo hemos trabajado juntos en la administración pública y tenemos una amistad. ¿Conocía que estas empresas, las que le acabo de mencionar, han participado en proyectos de inversión que se desarrollaron en nuestro país cuando usted ejercía el cargo de viceministro y luego ministro de Economía y Finanzas? No conocía esas empresas cuando estaba ni de viceministro ni de ministro de Economía, pero entiendo que ellos no daban servicios al Estado, ¿no? Estas empresas prestaban servicios, por ejemplo, de estructuración financiera, que fueron empresas clave para poder diseñar la forma de levantar recursos para poder financiar importantes proyectos en nuestro país. Una de las que hemos conocido últimamente y obviamente más públicamente ha sido Westfield Capital. Esta empresa asesoró, por ejemplo, al grupo empresarial Odebrecht en los proyectos Olmos, IRSA Norte, IRSA Sur y más adelante otros como Rutas de Lima y otros grandes. ¿No conoció usted de estas estructuradoras financieras? No conocí estas estructuradoras. ¿Nunca escuchó o comentó o se trató de la forma en la cual tenían su estructuración financiera las empresas que ejecutaban estos megaproyectos que sí se ejecutaron mientras usted era un alto funcionario? Sí, acuérdese que yo estaba en el Viceministerio de Economía, que no veía estructuraciones financieras, no estaba yo ligado a los mercados. Entonces no recuerdo haber tenido conocimiento de estas empresas en ese momento. ¿Conoció usted que el entonces ministro de Economía era titular de la empresa que brindaba estas asesorías? No conocía. Pero, y también aclarar que en ningún momento el presidente Kuczynski me mencionó alguna de estas empresas, ni yo vi que en ningún caso ejerciera la representatividad de estas empresas mientras era funcionario público. En todos los contratos de asesoría financiera de estos proyectos que le acabo de mencionar, los privados, Trabase Olmos, IRSA Norte, IRSA Sur, se contempló una condición para la continuación de la prestación de los servicios y, por tanto, para efectuar el segundo pago de honorarios. Esta condición era la obtención por parte de Odebrecht de la buena pro de los proyectos.
Por ello se entiende que no solo el postor, en este caso Odebrecht, estaba interesado en la obtención de la buena pro, sino también el asesor financiero, que en este caso era el ministro de Economía. ¿Recibió llamadas o se reunió con algún representante de los asesores financieros, si ya no Westfield Capital del BCP o de Credibolsa, en torno al proceso de entrega en concesión o sobre temas vinculados? No, la verdad que no recibí llamadas sobre estos temas. Ahora, escuchándola, señora presidenta, sí creo que es normal en caso de estructuraciones que hay como dos partes. Una primera, y si se obtiene la buena prueba, me imagino que hay una segunda asesoría. Pero digamos, en mi rol de viceministro no tuve contacto con estructuradores financieros y ya cuando fui ministro no me acuerdo haber tenido relación con estructuradores financieros de los que he mencionado. ¿Percibió usted algún interés personal en la gestión de estos proyectos? Por parte del exministro y expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No vi ningún interés y nunca me comunicó ningún interés sobre ningún proyecto en particular. Mediante Decreto Supremo 014/2006 del 11 de febrero de ese año, refrendado por usted, se aprobó el otorgamiento de una garantía soberana por $401.331.000 a favor de concesionaria Trasvase Olmos, empresa de Odebrecht que suscribió el contrato de concesión del proyecto Trasvase Olmos, a fin de, supuestamente, garantizar las obligaciones del Estado con esta empresa en virtud del contrato. Al respecto, el pasado lunes 5 de marzo, el señor Gerardo Sepúlveda fue interrogado por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro y declaró lo siguiente: esa garantía soberana sirvió para que el gobierno regional de Lambayeque y el gobierno central tuvieran una buena calificación y un buen grado de inversión y se reduzca la tasa de interés. Como el riesgo es menor, baja la tasa de interés. Al respecto, considerando que usted es un reconocido economista, ¿comparte esta opinión del señor Sepúlveda? ¿Podría explicárnosla? ¿Qué implicaba que el gobierno regional de Lambayeque y el gobierno central tuvieran una buena calificación y un buen grado de inversión? Sí, este es un caso bien interesante porque era, creo que el primer proyecto a nivel regional que se estaba llevando a cabo, y como son nuestras finanzas públicas y así se han estructurado y creo que es lo mejor, nosotros no permitimos, digamos, el Ministerio de Economía no permite un mayor endeudamiento de parte de gobiernos regionales y locales. Entonces, en este caso, el concedente iba a ser un gobierno regional, en este caso Lambayeque, y era imposible que el gobierno de Lambayeque pudiera acceder a cualquier tipo de financiamiento. Entonces, se necesitaba la participación del gobierno nacional apoyando esa garantía para las obligaciones que tenía el gobierno regional, ¿no? En este caso estamos hablando de que había un compromiso, un servicio de trasvase de agua que iba a tener implicancias casi de $401 millones a lo largo de décadas. Entonces, para cualquier alternativa de financiamiento del posible concesionario, no una empresa brasileña en general, todos iban a pedir que esté involucrado el gobierno nacional, pues el gobierno regional no tenía ninguna forma de ser sujeto de crédito. Pero en adición a eso, acordémonos que en este año, creo que es el año 2006, tampoco el gobierno nacional tenía el grado de inversión. Entonces tampoco tenía el mejor nivel para lograr tasas de interés adecuadas para el financiamiento. Entonces, muchas veces lo que se hacía era se buscaba garantías adicionales con la CAF, el BID o el Banco Mundial, que son organismos multilaterales, que en esa época tenían mejor grado frente a los inversionistas que el caso del gobierno nacional. Por eso era común que se dieran garantías adicionales a través de multilaterales. Como bien usted ha mencionado, se emite el decreto supremo, es el 014/2006 EF, para dar el financiamiento correspondiente. Cabe resaltar, señora presidenta, que eso se da en estricto cumplimiento de lo que fue el contrato ley que ya se había firmado.
tengo también que mencionar, señora Presidenta, que para la emisión de este decreto supremo, el 014-2006, se contó con el informe de la Contraloría. Se pedía que había informe previo. También se contó con un informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y también con un informe de la Dirección de Endeudamiento del Ministerio de Economía, quien fue además quien propuso el decreto supremo. Bueno, la Contraloría se pronunció diciendo que no tenía por qué pronunciarse, por ejemplo. Acá tengo la carta, señora Presidenta, si me permite. Lo que ellos dicen es que ellos reciben la documentación, pero que después harán el análisis correspondiente. Sin embargo, y no sé si lo tiene, pero quizás puede ser interesante, hay una opinión que se da, me parece que es el oficio 208 de la Contraloría, donde establece como 6 recomendaciones a estos temas y en la mayoría se acogen por parte del Ministerio de Economía. Es el oficio, yo le digo. Informe de la Contraloría es el informe el 1 de febrero de 2006, el 0098-2006. El señor Sepúlveda, ¿a qué tasa de interés se refiere? ¿Qué significa que esa garantía haya reducido o bajado la tasa de interés? No conozco esas declaraciones del señor Sepúlveda, pero en general lo que he visto de revisar esto, si el gobierno regional de Lambayeque hubiera sido el único garante de esa concesión, lo que hubiera habido, si es que le daban el financiamiento, le hubieran cobrado una tasa muy elevada, 20-30% seguramente, porque el riesgo era muy alto, porque el gobierno regional ni siquiera tiene ingresos estables. Entonces, por eso se necesitaba la participación del gobierno nacional. Como el gobierno nacional sí tiene ingresos, disminuye muchísimo el riesgo de esa deuda. Pero en adición, como en ese año todavía no éramos grado de inversión, todavía no éramos un Estado que tenía las mejores condiciones crediticias, aunque ya eran buenas. Por eso se le pone en adición una garantía de la CAF. Con eso reduces mucho el riesgo y con eso reduce la tasa de interés que vas a pagar como Estado. ¿Quién se beneficia con esa reducción de la tasa de interés? El último beneficiario yo creo que termina siendo el Estado. ¿El primer beneficiario? Lo que pasa es que hay un beneficiario que puede ser el privado. Sin embargo, al final, como sabemos que es una cofinanciada, el que termina pagando todo o la mayoría es el gobierno nacional, el gobierno regional o el gobierno nacional. Entonces, tú terminas igual pagando la tasa de interés que has ayudado a conseguir, o si no ayudas a conseguirlo, terminas pagando una tasa de interés mayor. Entonces, finalmente es el Estado el gran beneficiario de tener tasas de interés menores. Pero el primer beneficiario, ¿quién es? El primero directo, porque en este caso habría un beneficio indirecto, que es el Estado por cofinanciar, aunque sabemos que al final el Estado ha terminado pagando casi la totalidad de todos estos megaproyectos, por eso se están investigando, si no, no tendría sentido tantas horas de reunión. Pero el primer beneficiado directo, no indirecto, ¿quién es? La concesionaria Trasvase Olmos del grupo Odebrecht, al momento de pagar una tasa de interés menor a los bonistas por tratarse de bonos garantizados. ¿Así funciona? Le pedimos que nos explique. Yo creo que al final puede ser que creo que todos terminan ganando, es decir, el Estado le permita tener una tasa menor, entonces va a pagar menos y el concesionario también le interesa porque se financia. Entonces creo que es un gana-gana para todos. Tengamos en cuenta que previamente a la primera emisión y adquisición del programa de bonos corporativos de concesionaria Trasvase Olmos S.A. de fecha 8 de marzo del 2006, usted suscribió el contrato por la garantía soberana el 13 de febrero del 2006. En otras palabras, primero se otorgó la garantía soberana y posteriormente se emiten los bonos corporativos. En ese sentido, ¿considera usted que la garantía soberana de más de $400 millones indirectamente aseguraba la adquisición de los bonos corporativos emitidos por $100 millones, ya que con la garantía tales bonos se hacían más atractivos para los inversionistas? Explíquenos. No es que una cosa lleva a la otra. Desde que se aprueba el plan de promoción,
Trasvase Olmos es un proyecto que como bajito le diría que se comienza a promover en el 2000-2001. Es decir, desde esa época existe el plan de promoción y desde esa época, señora presidenta, se dice el gobierno nacional va a aportar 77 millones de dólares como deuda pública y dice además que desde ese momento, 2001, va a haber una garantía del gobierno nacional a las obligaciones del gobierno regional. Es decir, eso se estableció en el plan de promoción. Yo no estaba ahí, pero le digo, si no se hubieran dado esas condiciones en el plan de promoción, no hubieran existido postores porque nadie se hubiera visto atraído por solo tener la garantía del gobierno regional. Entonces, en agosto del 2013 he visto también salir la resolución suprema que dice cuáles son las condiciones para el endeudamiento de los 777 millones.